Sí. Buenas noches, mi nombre es Karen García y mi grupo de trabajo está conformado por Carlos Río, Iván Cabrera, Juan Camilo Chamorro, Michael Celis y Jamie Girard. ¿Qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas que componen deberes y normas que confieren la facultad que establece la base de la convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. El día de hoy les voy a hablar sobre la independencia de Esparta en el siglo II a.C. Era una ciudad-estado la cual se gobernaba por sí misma y tomaba sus propias decisiones teniendo un excelente sistema político y militar. Se caracterizó por una transición del sistema aristocrático, oligárquico y democrático, además de un impacto significativo de los derechos. Por ejemplo, las mujeres que gozaron con más libertad y derecho a comparación de otras ciudades. Sí, Karen, de acuerdo a tu intervención, te comento que los derechos romanos clásicos se extendieron desde el siglo II a.C. hasta el siglo III después de Cristo, el cual se basa en un sistema jurídico completo, donde se incluían las leyes, edictos, jurisprudencia, se basa en un principio fundamental como la justicia y la propiedad. ¿Sabían que las 12 tablas son un conjunto de leyes romanas escritas, consideradas la base del derecho romano, que buscaba establecer normas claras y públicas para regular la vida social y jurídica de los romanos? Marcó el paso de leyes no escritas a leyes escritas y públicas que abordaban temas incluyendo derecho procesal, familiar, penal, sacro y de obligación. Compañeros, adicional a ello, las 12 tablas fueron el punto de partida del derecho romano escrito siglos después como una forma de organizarlas. Se crea el sistema tripartito. Es una forma de clasificar el derecho en tres ramas propuestas por el jurista romano Gallo. Según él, el derecho se divide en tres formas. Primero, el derecho de las cosas. Regula la propiedad, el uso y demás relaciones jurídicas sobre bienes materiales. Segundo, el derecho de las gentes, que trata sobre el estado de las personas. Y tercero, el derecho de las acciones, estudia los procedimientos judiciales y cómo hacer valer los derechos ante un tribunal. Otra ley importante en el derecho fue la ley Hortensia, la cual equiparó los plebiscitos a las leyes resolviendo conflictos entre los ricos y pobres. El problema es que si no se ponían de acuerdo se bloqueaba la ley. Cambiando un poco de tema, les voy a hablar un poco sobre el emperador de Roma en el año 284 a.C., tras una etapa de crisis en el imperio. ¿Sabían cómo se llama? No. Se llama Diocleciano, el cual fue muy importante por su reorganización fiscal, administrativa y militar. Fortaleciéndolo, creó la tetrarquía, una forma de gobierno comparativa y la promulgación de leyes. Hablando de emperadores romanos, les presento a Alejandro Severo, desde el año 222 hasta el año 235 después de Cristo. Un dato muy curioso, ¿sabían que la mamá de él fue quien gobernó con el apoyo del Senado, buscando un equilibrio y una estabilidad? Su muerte marcó el comienzo del colapso del Imperio Romano clásico. En esta parte de la historia hablaremos de un personaje que no tuvo nada que ver en la creación de los derechos o la justicia de Atenas, pero fueron sus obras escritas que dieron paso a todo lo que hoy conocemos sobre ellas. Platón fue un filósofo que una de sus grandes obras fundó la Academia de Atenas en el año 387 a.C., Escuela de Filosofía, y fue cerrada por Justiniano en el año 549, donde se escribió algunas de sus obras con gran peso para la crítica a la justicia, la democracia, la política y derechos de Atenas, junto a otro filósofo, Aristóteles, de quien hablaremos más adelante. Aristóteles, aunque no existió una teoría jurídica aristotélica explícita, su pensamiento ético y político influyó en la forma en que los romanos entendieron la justicia, la relación entre la ley, la moral y la ley en su sentido más amplio. Deben aspirar a promover la virtud y la justicia, mientras que la moral centrada en el desarrollo del carácter y la búsqueda de la felicidad. Pero también sabían que en el siglo X a.C. y hasta el siglo V a.C., la antigua Esparta alcanzó prominencia alrededor del siglo X a.C. y perduró hasta el siglo V.
Su apogeo militar se produjo en el siglo V, especialmente durante las guerras médicas y la guerra del Peloponeso, debido a que sus derechos se centraban en la formación militar y la disciplina colectiva. Les tengo un chisme. ¿Ustedes sabían que para terminar el dominio de Esparta se da la batalla de Leuctra en el año 371 a.C., que fue un enfrentamiento militar decisivo que marcó el fin del dominio espartano en Grecia y el surgimiento de Tebas como una potencia militar importante? Esta batalla fue liderada por Epaminondas, que utilizaron tácticas innovadoras que les permitieron derrotar a los espartanos y matar a su líder Cleómbroto. Esta victoria permitió a Epaminondas reorganizar la región de Beocia y establecer una nueva alianza de ciudades y estados. Les voy a hablar un poco sobre el derecho romano preclásico, que abarca aproximadamente desde el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C. y el comienzo del periodo clásico. Es una etapa de transición muy importante entre el derecho arcaico y el derecho clásico. En este periodo, la influencia de la jurisprudencia pontificia. Los sacerdotes eran los principales intérpretes del derecho en esta época. Todavía estaba muy ligado a la religión y a las costumbres antiguas. Tuvo que ver con la ley de las 12 tablas, el primer cuerpo legal escrito en Roma, y marcó el inicio del derecho público, privado, formalizado. También representó una conquista de los plebeyos. Hablando de los plebeyos, ¿ustedes sabían que ellos generaron una evolución en el derecho en el año 753 a.C. hasta el 503 a.C., debido a que primero se manejaba la monarquía absoluta, donde el monarca tiene el poder total? Después pasamos a lo que es la monarquía constitucional, donde se comparte el poder con una constitución o parlamento. Otro tipo de gobierno fue la República Romana, que se extendió desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C., donde se expulsó al último monarca, provocando importantes avances sociales, legislativos y políticos. Se desarrolló adicional un sistema legal que sentó las bases del derecho romano, influyendo significativamente en el derecho occidental. Compañeros, y por si no lo conocían, les presento al señor Solón, que se le considera como uno de los 7 sabios de la cúspide de Grecia, ya que contribuyó con la base de los principios políticos y éticos que se centraban en Grecia e inspiró otros mediante su legado para reformar otros movimientos políticos, pues las leyes solonianas favorecieron en gran manera la abolición de la esclavitud a muchos ciudadanos pobres de la época. Pues las diferentes tensiones entre plebeyos endeudados y aristócratas explotadores, lo que permitió la creación del Consejo de los 400, quienes estudiaban los temas que se debaterían en el Consejo, donde votaban todos los ciudadanos de la época. Adicionalmente a Solón, también les quiero comentar que en los años 603 y 598 a.C. marcó el inicio del gobierno de Pisístrato, quien en la ciudad de Atenas era conocido por ser un tirano, abusaba de su poder, era autoritario, pero logra implementar reformas y políticas que contribuyeron al desarrollo de la ciudad en lo económico, construcción, arte para el futuro de Atenas. Por este lado tenemos a Clístenes, considerado el padre de la democracia ateniense debido a sus políticas que transformaron el sistema de gobierno de Atenas. Sus reformas influyeron en las demes, división territorial que permitieron la mayor participación ciudadana. Elegían sus propios líderes locales. También se le atribuye la creación del Consejo de los 500, las cuales eran 50 de cada tribu encargadas de proponer leyes y tomar decisiones. Y a la división de Atenas en 10 tribus, en lugar de 4 jórnicas anteriores. Efialtes, el político ateniense que lideró reformas importantes en Atenas en el siglo V a.C., redujo el poder aerópago, que fue un consejo aristocrático que tenía mucho poder en Atenas. Aumentó el poder de la Asamblea Popular, que era el órgano más importante. Esto permitió a los ciudadanos comunes tener más voz en la toma de decisiones. Las reformas de Efialtes fortalecieron la democracia ateniense y sentaron las bases para el desarrollo de la ciudad en el siglo V a.C. Y hablando de guerras, a Pericles se le atribuye como en la época oscura, en donde su pensamiento filosófico abarcaba las reformas a los ciudadanos atenienses, impulsando
que los más pobres participaran en la política, las cuales incluye en la inspiración del pensamiento moderno de la democracia. Y para continuar con la historia de la humanidad antes de Cristo y proseguimos con el de después de Cristo, otro acontecimiento importante que marca la era de la humanidad en relación con la familia es la sed de poder, pues desde la fundación de Roma se evidencia cómo se atenta en contra de un hermano para acceder al poder supremo, pues Rómulo atenta contra Remo para quedarse con el poder, convirtiéndolo en el primer rey de la ciudad y se marca el inicio de la monarquía en Roma. Ahora hablaremos de Licurgo. Fue un legendario legislador de Esparta, considerado el creador del sistema político, militar y social. Pero les cuento algo curioso, su existencia se pone en duda por algunas personas, por lo que se cree que es un personaje mítico. Se cree que vivió en el año 9 a.C. o el siglo octavo antes de Cristo. De tal manera, a él se le atribuye una serie de leyes y reformas que establecieron las bases del sistema espartano. Él viajaba mucho para estudiar los diferentes sistemas legales y políticos. Platón, en una de sus obras, habla de él. Edicto Perpetuo de Adriano 130 después de Cristo, que fue un código de leyes y regulaciones promulgadas por el emperador en el Imperio Romano. Este fue una recopilación y codificación de las leyes romanas acumuladas a lo largo de los siglos. Se convirtió en la base del derecho romano y establecer una base común para la aplicación de las leyes en el Imperio Romano. Este edicto estableció procedimientos judiciales y las reglas para aplicar las leyes. También estableció las bases para las resoluciones de disputas. Este edicto ha influido en la codificación moderna de las leyes y ha servido como modelo para la creación de códigos legales en diferentes países. Hablando del absolutismo, el cual es la concentración de todo el poder en manos de un monarca, el absolutismo de Ulpiano se refiere a la concepción del derecho que tenía el jurista romano Ulpiano, basada en 3 principios fundamentales: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno el suyo. ¿Sabían que el Corpus Iuris Civis o Cuerpo del Derecho Civil es una colección fundamental de leyes romanas compiladas por el orden del emperador bizantino Justiniano I? Esta obra, también conocida como el Código de Justiniano, abarca desde el año 529 hasta el 534. Gracias a su existencia se ha podido conocer el contenido del antiguo derecho romano, lo que ha sido fundamental para los sistemas jurídicos modernos. Ahora hablaremos de los códigos. Código Gregoriano. Es el título de una colección de constituciones de los emperadores romanos durante siglo y medio, desde el año 130 al año 290. Se cree que fue escrito alrededor del 291, pero se desconoce la fecha exacta. Y se le debe su nombre a un tal Gregorio, de quien no se sabe con certeza, pero como tal forma parte del Corpus Juris Civilis, de la tradición revivida del derecho romano medieval y moderno. Este, a su vez, fue un modelo y la inspiración para los códigos de derecho civil que han dominado los sistemas europeos desde el Código Napoleónico. Y también debemos hablar del Código Germoniano. También fue una compilación jurídica emitida por el emperador Diocleciano en el siglo III, en los años 293 y 294 después de Cristo. Estos dos códigos fueron la base del Corpus Juris Civilis de Justiniano. La importancia de este código era reemplazar una etapa clave de la sistematización del derecho romano. Contribuyó a la formación y así, contribuyó a la formación, se fue centralizando en la figura del emperador. Código Teodosiano. Es una recopilación de las leyes vigentes en el derecho romano que se realizó durante el Imperio Bajo. Su escritura se comenzó en el 429 por disposición de Teodosio II, bajo la orientación de prefecto de pretorio. El Código Teodosiano cuenta con 16 libros fraccionados en títulos. Esta compilación de leyes está en las constituciones imperiales ordenadas. Los conceptos jurídicos romanos se elaboraron teniendo en cuenta la coexistencia entre derecho y religión, donde manejaban la técnica jurídica elaborada por los jurisconsultos en Roma.
El término fue ius designado al derecho en sentido objetivo, es decir, la norma, y en sentido subjetivo, es decir, la facultad. Se conocen las siguientes fuentes del derecho a través de la historia, como la costumbre, la ley rogada, que era la colaboración de los magistrados con el pueblo y el Senado, los plebiscitos, que fueron medidas administrativas y legislativas tomadas por la asamblea de los plebeyos en contra de los patricios. Está el edicto de los magistrados, que son las normas procesales con el fin de beneficiar a los litigantes en situaciones jurídicas. Está los senados insultos, que eran las normas del Senado romano. La jurisprudencia, que es el conocimiento y ciencia del derecho. Y por último, las constituciones imperiales, normas dictadas por el emperador. Para darle continuidad al tema, Basilio, él gobernó el Imperio Bizantino del año 867 al 886 después de Cristo y fundó la dinastía Macedonia. Fue un antiguo reino situado en el norte de la antigua Grecia y se convirtió en un poderoso imperio bajo el reinado de figuras como Filipo II y Alejandro Magno. Él llegó a ser el segundo hombre más poderoso del reino después de venir de un origen armenio y muy humilde. Una de sus principales contribuciones fue el campo del derecho, ya que impulsó una importante reforma legal para actualizar el antiguo derecho romano a las necesidades de su época. La importancia de Basilio y las leyes dio inicio a la adaptación del derecho romano al contexto medieval bizantino permitió la mayor comprensión y aplicación práctica del derecho al traducir al latín griego. Algo muy curioso, él, para hacerse al poder, asesinó a traición a su benefactor, el emperador Miguel III, y de la misma manera fue su muerte, ya que fue asesinado por su hijo León VI. León, él era un filósofo que una vez al frente del imperio en el año 890 ordenó que los comentarios que la legislación de Justiniano se extrajera una nueva obra con el fin de depurar el derecho de su tiempo de las deformaciones que venían siguiendo. Así fue como se formaron las basílicas, un código formado por 60 libros basados en los múltiples comentarios que se habían hecho en el Corpus Iuris. Las basílicas fueron creciendo hasta que en 1453 se produjo la caída de Constantinopla. Y antes de hablar de la caída de Constantinopla, venga les cuento de la división del Imperio Romano en Oriente y Occidente, obviamente. Fortaleció en gran medida el cristianismo debido a que el emperador Constantino la formalizó mediante el Edicto de Milán, otorgándole un gran poder político a la Iglesia Católica, quitando en gran medida mucho poder al emperador. Debido a su gran extensión, era imposible gobernar, haciendo que los inconvenientes económicos, políticos y sociales contribuyeran con su decadencia por el debilitamiento del poder imperial, prevaleciendo el surgimiento de papas y obispos como autoridades espirituales. Además, debido a la pérdida de grandes extensiones del territorio, diferentes políticas religiosas internas entre católicos y ortodoxos complicaron la mediación mancomunada del territorio y sus murallas que le protegían, pues fueron totalmente destruidas por los pioneros de la artillería sin recibir ayuda de los católicos ortodoxos de Europa, marcando el inicio de la Edad Moderna por los otomanos, dando muerte al emperador Constantino, impulsando su expansión y buscando las nuevas rutas de comercio, llevando más tarde al descubrimiento de las Américas. Para terminar con este tema, les vamos a hablar sobre los hexabiblos, que significan 6 libros en griego. Es un manual de derecho civil bizantino compilado por Constantino en 1345. Se trata de la última obra que resuma el derecho romano tardío y que tuvo una gran influencia en Grecia, donde fue considerado como código civil hasta 1946 y también en otros países del este de Europa. Muchas gracias por la atención prestada. Esta presentación termina.